La vida está llena de injusticias que muchas veces no podremos sortear ni solucionar. Injusticias en las que ni siquiera podremos tener voz, pero también habrá oportunidades del destino que se nos presentarán una vez en la vida. Y nuestro trabajo será aprovecharlas para poder hacer justicia por nuestros propios medios, si somos lo suficientemente valientes como para aprovecharlas. Un baúl de historias. Remigio era un anciano que estaba trabajando en su extensivo cultivo de árboles de café que planeaba venderlos en el pueblo y empezar su propio negocio de producción cafetal y distribución de granos naturales. Todo marchaba bien y los árboles crecían cada vez más, tornando todo el escenario frondoso y verde, hasta que una catástrofe ocurrió y con ello se llevó el gran sueño de Remigio. Estaba terminando de cosechar algunos granos de café que ya estaban en su punto cuando de pronto oyó a lo lejos un choque y luego una humareda que llamó su atención. Cuando volteó para ver de qué se trataba, se dio cuenta que el choque había sido justo en medio de su sembradío. Remigio primero sintió mucha molestia y después pensó que tenía que ir a ver de qué se trataba, pero nunca esperó encontrarse con lo que vio. Un auto estaba completamente en llamas. Se aseguró de que no hubiese pasajeros dentro del vehículo para luego encontrar a un hombre en el suelo. Se notaba que se había arrastrado hasta alejarse del choque y luego cayó desmayado. Pero Remigio no podía quedarse viendo nada más. Tomó al hombre y lo llevó sobre su hombro hasta la casa, desde donde escuchó el vehículo explotar. Llamó a los bomberos y ellos llegaron de inmediato. Apagaron el fuego tanto como pudieron, pero el daño en la cosecha de Remigio ya estaba hecho. Revisaron al joven y lo llevaron al hospital. El pobre Remigio estuvo en todo momento con aquel muchacho de quien no se sabía nada. Quería cobrarle el dinero por los daños que le había provocado a su sembradío y por haberlo perjudicado. Sin embargo, primero tenía que esperar que despertara. Fue así como tuvo que armarse de paciencia y esperar, hasta que finalmente un día, mientras lo acompañaba en la sala de recuperación, el hombre despertó. «Doctor, doctor, ya despertó el joven», exclamó Remigio. Los doctores fueron de inmediato a la sala donde estaban el hombre y el anciano y procedieron con mucha cautela. Se aseguraron de que su estado fuese el más óptimo y le preguntaron su nombre. «Creo que me llamo Antonio, pero la verdad no me acuerdo», dijo él. A partir de ese momento empezaron a llamarlo Antonio y se sorprendieron al conocer su personalidad. Parecía que antes del accidente era una persona creída y egocéntrica, porque ahora se comportaba de esa manera. Afortunadamente, Antonio se recuperó mucho más rápido de lo esperado, pero como no tenían el contacto de sus familiares, no podían enviarlo a casa. Así que decidieron hablar con Remigio. «Don Remigio, usted es el único conocido que tiene Antonio y no hemos podido dar con sus familiares porque no tenemos rastros de su pasado. ¿Podría llevárselo a casa y ayudarlo a recuperar su memoria?» «Bueno, si esa es la única forma en que podré cobrar mi dinero, entonces sí». Y así lo hicieron. Remigio se llevó consigo a Antonio a su casa y le dijo que esperaba que después de recuperar su memoria, le pagara todos los daños de su sembradío de café. Le mostró cómo había quedado el lugar y Antonio no pudo evitar ver el auto quemado. «¡Guau! ¿Era un BMW? Yo debía de ser una persona adinerada antes del accidente, ¿verdad, Remigio?», le dijo. «Sí lo era, joven. Entonces tendrá dinero suficiente para pagarme». «Ay, don Remigio, no sea así». Después de ver el sembradío de Remigio, finalmente llegaron a su casa y allí le dijo a Antonio que lo tendría en su casa hasta que recuperara su memoria, pero que tenía que esforzarse en recordar y que mientras lo hacía que tendría que trabajar con él en su granja. Antonio no se mostró muy entusiasmado, pero no tenía más opción. No quería ir a parar a la calle, así que vivir con Remigio por un tiempo no era tan malo, o al menos eso esperaba.
Fue así como ambos fueron construyendo una rutina diaria que los ayudaba a realizar todos los quehaceres del hogar y de la granja. Eran muy pocas las veces que cruzaban palabras, mayormente lo hacían para decir que habían terminado de trabajar en un lugar o que ya la comida estaba lista. Aunque no quisieran admitirlo, la verdad era que ambos se habían acostumbrado a vivir juntos y se sentían a gusto. Habían pasado unos 2 meses desde que Antonio llegó a la casa de Remigio y todavía no había logrado recuperar su memoria. Solo vagos recuerdos de una casa muy grande y muy parecida a la de Remigio, cosa que se le hacía extraño porque la misma sensación de familiaridad de sus recuerdos la tenía allí en aquella casa. Una noche mientras comían, Antonio y Remigio mantuvieron una conversación completa. «Remigio, ¿nunca te casaste?», preguntó Antonio. «Claro que sí, era la mujer de mi vida y juntos tuvimos un hijo con un aspecto precioso. Parecía un ángel y se llamaba Ángel Antonio. ¿Y dónde está tu familia?». «Pues cuando invité a mi esposa a vivir conmigo en la granja, al principio le pareció buena idea, pero después se arrepintió porque en su trabajo todos vivían una vida moderna, como ella lo llamaba. Ella quería llevarse a Ángel a la capital para que fuera modelo, pero como yo no quería, se enojó mucho. Así que un día dijo que volvería, pero nunca lo hizo. Y desde entonces no pude conseguir su contacto y más nunca supe nada de mi hijo». «¿Y lo buscaste?», preguntó Antonio. «Oh sí, los busqué a los dos, pero donde sea que fuera no parecía encontrar ni rastro de ninguno de los dos. Era como si la tierra se los hubiese tragado, así que no me quedó más opción que quedarme viviendo en la granja». Antonio se sentía triste por lo que acababa de escuchar. Sentía compasión por el pobre Remigio, quien había perdido a su familia injustamente. No dijo más nada y durante la noche tuvo sueños muy vívidos de él siendo niño y llorando porque una mujer lo alaba del brazo para salir de la casa de Remigio, cuando de pronto todo tomó un vuelco inesperado. Antonio despertó asustado por unos ruidos que provenían de la parte de abajo de la casa. Se levantó de inmediato y cuando se asomó por las escaleras, vio a un grupo de policías que registraban todo el hogar y a su lado a Remigio, quien con mucha calma les decía: «Si me dijeran lo que están buscando, podría ayudarlos». Y justo en ese momento una mujer entró por la puerta del hogar. Iba vestida con ropas muy elegantes y tenía un aire sofisticado que se le hacía conocido. Sin embargo, su sorpresa fue mucho mayor cuando escuchó las siguientes palabras: «Remigio, ¿por qué me has hecho esto? Sé que tienes a mi hijo secuestrado y por eso tienes que hacer este escándalo con la policía. Angelina, dime dónde está Remigio y te dejaré en paz». De pronto una avalancha de memorias llegó a la mente de Antonio. Memorias con su madre Angelina y con su padre Remigio, cuando estaba pequeño, cuando eran felices, y el día que su madre lo engañó diciéndole que irían a visitar a la abuela, pero lo que hizo fue separarlo de su padre. Entonces Antonio se desvaneció y se desplomó por las escaleras. «Ángel, hijo, despierta», decía Angelina mientras se le daba cachetadas. «Sirvan para algo y busquen ayuda médica», les dijo Remigio a los policías. Y así lo hicieron. Los policías montaron a Ángel Antonio en uno de sus vehículos y lo llevaron de inmediato al hospital, el mismo donde fue atendido la primera vez. Estuvo en cuidados intensivos por 2 días y durante ese tiempo Remigio y Angelina estuvieron hablando sobre lo que había pasado. «Siempre dramática, Angelina. No tenías que traer a la policía a casa. Es que había secuestrado a mi hijo. Nuestro hijo, te recuerdo, y no lo secuestré. Él chocó en mi sembradío de café y tuve que salvarle la vida». Ángel Antonio, que estaba dormido, podía escuchar la discusión que tenían sus padres y mientras estaba en eso recordaba cada detalle de su vida.
Recordaba cómo su madre lo había inscrito en una academia de modelaje aún y cuando él no quería, porque extrañaba mucho a su padre. Recordaba la fama que había tenido como modelo y el ascenso que había tenido recientemente en su carrera, pero no esperaba recordar algo que lo decepcionó por completo. Recordaba ver a su madre hablando con un agente sobre una sesión de modelaje sin ropa en la que Ángel Antonio se opuso por completo, pero su Angelina estaba cegada por el dinero y solo quería que él aceptara para que se hicieran todavía más millonarios. En vista de la reacción de su madre, Ángel Antonio tomó su auto y se fugó de casa. Condujo de madrugada con lágrimas en sus ojos hacia la casa de su padre Remigio, pero como estaba llorando tanto, no vio por dónde iba y sufrió el accidente con el sembradío. Justo después de recordar todo eso, abrió sus ojos y vio a Remigio. «Papá, vayamos a casa, por favor», le dijo. «¿Pero cómo te vas a ir y me vas a dejar así? ¿No ves que tienes trabajo?», le exclamó Evangelina. «Sí, tengo trabajo, pero en la granja con mi padre». Y así lo hicieron. Cuando Ángel Antonio estuvo completamente recuperado, se fue a vivir con su padre de nuevo a la granja. Ambos trabajaron para recuperar el sembradío de café, cosa que lograron 2 años después. Durante esos días, Ángel Antonio y su padre hablaban sobre lo que les había pasado con el accidente y demás, y el muchacho le preguntó a Remigio: «¿El día del accidente sabías que era yo? ¿Que era tu hijo?». «Por supuesto, Ángel. Un padre nunca se olvida de su hijo». ¿Y a ti qué te pareció esta impresionante historia? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta, comparte este video y no olvides suscribirte a este canal. Ahora veamos juntos esta próxima reflexión a continuación. Un baúl de historias.